Lo que quieres hacer en la vida va a ser difícil. Si quieres volverte director de una empresa, va a estar cabrón. Vas a estar compitiendo con mucha gente, vas a ir contra muchos retos y obstáculos y iniciando contigo, ¿no? Porque tienes que crecer y después mucha gente compitiendo por el mismo puesto. Si quieres tener una familia, es lo mismo. Y muchas veces me despertaba y decía, esto es una vil locura lo que estoy haciendo hasta acá. Estaba muy emocionado y voy a hacer equipos, voy a invitar a mis mejores amigos o a los mejores que yo identifiqué en la carrera, durante la maestría de emprendimiento. Se ve que ellos tienen el potencial, los voy a invitar y vamos a hacer un equipo y socios y todo. Y pues no, ni madres. Antes de continuar con el podcast, tengo un llamado a ti, emprendedor y empresario, que buscas crear una aplicación móvil o una plataforma web. En Decode podemos brindarte un acompañamiento en todas las etapas del desarrollo de tu aplicación. Pide tu asesoría gratuita registrándote en el enlace que viene en la descripción. Continuamos con el podcast. ¿Qué tal, amigos? A todos los que nos están viendo, el día de hoy tenemos a un invitado, Israel Gasperín Haas, que es el director y CEO de la empresa Centrela Inc., con sede en Canadá. Centrela Inc. es la empresa pionera que empezó a investigar y a trabajar en la base de datos más grande del mundo para poder recolectar información acerca de los efectos psicoactivos del cannabis. Dichas investigaciones ayudan a que los consumidores de productos canábicos regulados tengan la certeza de qué efectos psicoactivos van a tener los productos que van a comprar. Israel, ¿cómo te encuentras? Hola, Jonathan, muy bien, muchas gracias por invitarme a platicar contigo acerca de Centrela y de nuestra tecnología. No, perfecto, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, Israel, me gustaría hablar sobre muchos temas. Uno de esos tiene que ver con el tema de las regulaciones en Canadá, o sea, el escenario que existe actualmente con el tema de esa legislación. Y el papel importante que está jugando Centrela en estos momentos, pues para ir categorizando estos productos con base a los efectos psicoactivos. Pero antes, pues me gustaría empezar por el principio. Me gustaría que me platicaras un poquito acerca de tu formación aquí en México. Bueno, yo estudié la carrera en Ingeniería en Sistemas en el Tecnológico de Jalapa, 2004-2009, si no mal estoy. Y después, al graduarme, estuve trabajando en el sector financiero como ingeniero en sistemas y después como líder de proyecto por alrededor de 5 años y medio. Y cuando decidí que quería emprender mi propio negocio, me vine acá a Canadá a estudiar una maestría en emprendimiento e innovación, emprendimiento de startups e innovación, innovación tecnológica. Y después de esa maestría, creo que un año, como 2 años después o 3, también hice un programa de emprendimiento relacionado a neurociencia en el Instituto del Cerebro de Ontario. Suena medio raro cuando lo digo en español, pero es el Ontario Brain Institute. Y la maestría la hice en la Universidad de McMaster. Ok, perfecto. Y Israel, ahí me surge la duda de qué es lo que te llevó a emprender una empresa en Canadá. O sea, ¿qué fue lo que te motivó de emprenderlo hasta allá, no? Claro. Es muy buena pregunta, Jonathan, porque no era mi idea principal, no era mi objetivo Canadá o Estados Unidos. Simplemente mi inquietud siempre fue emprender mi propio negocio. Cuando me di cuenta que no quería yo desarrollar una carrera en el sector financiero y estaba como preguntándome a qué me quería dedicar, me di cuenta que lo que siempre me había apasionado era esta idea de poder crear una solución a un problema y que a través de esa solución pudiera comercializarla y crear un negocio exitoso. Entonces esa fue como que esa fue la inquietud que después me llevó me trajo acá a Canadá cuando contacté al profesor Louis Johnston, que me dio un curso de cultura empresarial. Yo sabía que, o sea, él era el único que se me venía a la mente que tal vez me podría ayudar u orientar acerca de lo que podría hacer. Y en la plática que tenía con Eduardo al respecto, comentaba, ¿no? que era un maestro muy cruel en el aspecto de que sus comentarios eran muy honestos, muy directos y muy realistas.
malas, entonces eran cruel, pero era la realidad. Entonces, después de haberme graduado, lo contacté a él, le conté mis inquietudes y él fue el que me recomendó hacer una maestría en emprendimiento fuera de México. Lo primero que me aclaró es que este tipo de maestrías no era una típica maestría de MBA, de negocios, porque esas maestrías están más enfocadas al tema de administración de empresas, pero realmente no te enseñan a emprender un negocio desde el inicio, cómo tener una idea y llevarla a la realidad, cómo comercializarla, etcétera, etcétera. Entonces, él fue el que me dijo de estas maestrías. Hicimos todo un plan, me ayudó él por 1 año y medio orientándome, guiándome para, ¿sabes?, aprender inglés, ahorrar dinero y aplicar a la beca CONACYT para venirme acá a Canadá. Y entonces esa fue la razón por la que me vine a Canadá. No fue específicamente como que me voy a Canadá y ahí va a ser y voy a hacer esto. Simplemente la inquietud y pidiendo ayuda te va guiando hacia dónde tienes que ir y cómo tienen que ir sucediendo las cosas. Creo que simplemente es estar alerta a interpretar las oportunidades que te llegan y tomarlas. Órale, está muy padre eso. Te lo pregunto porque de por sí establecer una empresa, por ejemplo, aquí en México es complicado, pero tú estableciste una empresa que tiene que ver con tecnología, o sea, ciencia y tecnología, y todavía en otro país, pero como lo platicas, pues fue un proceso, ¿no?, en el cual pues detectaste estas oportunidades, pediste ayuda y bueno, de alguna manera pues estas oportunidades te llevaron hasta Canadá para pues crear una empresa pionera, ¿no?, en ese tema de información canábica. Y es que fíjate, Jonathan, que mi manera de pensar siempre ha sido esta: lo que quieres hacer en la vida va a ser difícil. Si quieres volverte director de una empresa, va a estar cabrón, vas a estar compitiendo con mucha gente, vas a ir contra muchos retos y obstáculos y iniciando contigo, ¿no?, porque tienes que crecer, y después mucha gente compitiendo por el mismo puesto. Si quieres tener una familia, es lo mismo. Mucha gente a veces no quiere aventarse a soñar o a aventarse a hacer algo como grande o difícil por la complejidad o lo arriesgado o lo increíble que se ve, pero al final lo que trato de decir es que no importa qué decidas, va a ser muy complicado. Entonces la clave para mí siempre ha sido como empezar contigo mismo y en base a eso atacar cualquier reto que quieras resolver, ¿no? Entonces sí, yo ahora que lo veo, volteo hacia atrás y digo, ha sido una locura lo que ha sucedido y todo, y muchas veces me despertaba y decía, esto es una vil locura lo que estoy haciendo hasta acá, pero al final también recuerdo cuando estaba trabajando en el sector financiero y me despertaba con esa misma sensación. Entonces siento que esos retos personales al final van a ser muy grandes y tienes que saber manejarlos y lidiar con ellos para alcanzar cualquier objetivo o sueño que tengas en la vida. No, padrísimo. Yo creo que este es un buen mensaje para los estudiantes, bueno, ahora sí que están en la preparatoria o están en la universidad, que todavía no tienen claro qué es lo que van a hacer de sus vidas, ¿no? O sea, qué se van a dedicar profesionalmente hablando, porque bueno, muchas veces nos pasa como egresados que realmente no tienes claro, o sea, exactamente qué es lo que vas a hacer, y bueno, pues escuchar tu historia es como pues un poquito gratificante, porque quiere decir que pues hay esperanza, ¿no? Para todos los que pues de alguna manera tienen ese temor de ¿qué voy a hacer?, ¿no? O sea, no sé a qué me voy a dedicar, pero imagínate, o sea, tú no lo tenías tan claro terminando la universidad y actualmente pues estás en Canadá con una empresa de investigación y creación de tecnología. O sea, está súper padre. Y bueno, Israel, pues me gustaría platicar un poquito acerca de tu contexto actual. Tú vives actualmente en Canadá. Y hemos hablado sobre temas canábicos. Me gustaría platicar un poquito a la audiencia ese contexto de por qué es que en Canadá se legisló todo el tema del cannabis recreativo. Tengo entendido que a partir del 2016 se estuvo manejando este tema de la legislación, y bueno, a partir de ese año pues surgieron nuevos proveedores que ya estaban ofreciendo estos productos. Me gustaría saber tu opinión acerca de cómo fue esta época en la que empezaron a aparecer estos proveedores, pero como no había mucha información acerca de estos temas psicoactivos,
pues qué problemas le generaba, por ejemplo, a los consumidores cuando compraban un producto y realmente no había especificaciones, ¿no?, de uso. Claro, sí, no, ha sido muy interesante, Jonathan, porque, mira, de entrada, hay dos tipos de canadienses en este contexto: los que la consumen y les encanta, y los otros que no la consumen pero no están en contra de ella. Y la razón de esa es porque se ha consumido por muchísimas décadas aquí. O sea, muchos amigos canadienses que tienen 50, 60 años me platican que antes era súper ilegal, siempre fue muy fácil obtenerla, no era mal vista como otro tipo de drogas, no sé, cocaína u otro tipo de drogas fuertes. Entonces, yo creo que el gobierno a nivel federal se dio cuenta que, uno, la población ya la estaba consumiendo; dos, que realmente no era un riesgo mortal. O sea, creo que a la fecha no ha habido un solo caso en toda la historia del cannabis que específicamente por haber consumido cannabis te mueras de una sobredosis o algo así. Y el tercero, pues fue una oportunidad económica increíble. O sea, el convertir ese mercado ilegal en algo legal y ponerle impuestos y generar ingresos para el país. Entonces, a partir del 2016 se empezó a hablar de que se iba a legalizar, se inició todo el proceso, los cambios legislativos, etcétera, y en el 2018, octubre del 2018, se legalizó. Ahora, ¿cuál ha sido el problema del consumo del cannabis? Que es una droga que te genera efectos psicoactivos. Bueno, la planta como tal te genera efectos psicoactivos, tiene componentes que te generan estos efectos psicoactivos, hay otros que no, pero entonces el tema siempre ha sido cómo la consumes de tal manera que puedas alcanzar esos beneficios de salud o recreativos o de bienestar sin que experimentes la parte negativa, que es tal vez sabes, vomitar o desmayarte de lo marihuano que te pones, o tener paranoia o ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, ese siempre ha sido el misterio o el reto a resolver en la industria del cannabis a nivel global. Y hoy en día, si te das cuenta, a pesar de que es legal el cannabis, nadie en el mundo ha podido ser capaz de ayudar a un consumidor a decirle, ¿sabes qué? En base a quién eres tú como consumidor, a tu perfil, y en base al tipo de experiencia de cannabis que quieres lograr, estos son los productos que tú deberías de consumir. El problema que existía antes de la legalización es que no existían regulaciones para controlar la cantidad de cannabis que ibas a poner tú en galletas o en gomitas o en bebidas, etcétera. Entonces, pues la gente se ponía súper mal. Ahora eso ya está cambiando un poco porque el gobierno ha controlado y regulado las cantidades, y el consumidor de cierta manera está siendo educado para que entienda que la cantidad ayuda un poco a saber más o menos cómo te va a ir cuando consumas un producto del cannabis. Pero al final, la parte donde ha habido una desconexión abismal es que, por ejemplo, una cantidad de 10 miligramos de THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, a lo mejor para ti puede ser mucho porque no la consumes. A lo mejor, y para una persona que la consume de manera diaria no significa absolutamente nada. No se van a poner marihuanos porque están acostumbrados a consumir mucho más. Es un ejemplo muy contrastante y muy general, pero para poner más o menos en contexto a tu audiencia, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, para Jonathan, acorde a quién es él, o sea, acorde a su edad, acorde a su índice de masa muscular, acorde a tu género y tu frecuencia en el consumo del cannabis, y acorde al tipo de experiencia que quieres alcanzar. O sea, a lo mejor no te quieres tú poner marihuana, simplemente te quieres relajar y después de haber tenido un día estresante. ¿Cómo combinas quién es Jonathan con las propiedades cannabinoides de un producto para que alcances tú esa experiencia que es relajarte o dormir bien, etcétera?
Nadie ha podido hacer esto, y una de las razones por las que no se ha podido es, primero que nada, porque nadie sabía cómo cuantificar los efectos que te generan. Y si no sabes medir algo, entonces no sabes cómo manejar un problema y resolverlo, o no sabes cómo mejorar algo. Entonces ese fue el primer problema. Y el segundo problema es que se requiere una base de datos enorme donde puedas tú documentar características de un consumidor con características de diferentes productos de cannabis, y haber medido cuáles fueron los efectos que crearon estos dos factores, y en base a eso, entonces ahora sí empezar a estudiar cuál es la relación de factores humanos con productos de cannabis que están generando ciertas experiencias psicoactivas. Y bueno, básicamente ese es el problema que estamos resolviendo en Centrela, y hemos estado trabajando en ello desde el 2016. Ok, y sí, fíjate que también estuve investigando cómo es que ustedes hacen todo este tema de las investigaciones, y bueno, entiendo que utilizan un dispositivo, ¿no? Que se llama Cognalizer, y una metodología llamada CUSI, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque me gustaría que me platicaras un poquito acerca de... Bueno, entiendo que tus motivaciones para crear Centrela fue para eliminar pues toda esta desinformación que había acerca de los productos, y más que nada sobre los efectos psicoactivos, ¿no? O sea, es como darle esa información al consumidor, ¿no? Me gustaría que me contaras cuál fue ese proceso, ¿no? Para obtener el financiamiento para tu empresa, el proceso de investigación, ¿no? Acerca de esta metodología, cuánto tiempo, ¿no? Tardaste, en fundar tu empresa, ¿no? Estaría padre saber eso. Claro, mira, ¿cuál fue el propósito de haber fundado Centrela? Cuando yo tuve esta inquietud de dejar de trabajar en el sector financiero y empezar mi propio negocio, desde esas fechas, ese tiempo que estaba en la Ciudad de México, siempre yo había estado fascinado con el cerebro humano y la mente humana. O sea, ¿cómo es posible que algo que estamos viendo, escuchando, sintiendo o consumiendo nos haga sentir y pensar algo? Y esa fue como que mi inquietud para al final haber fundado Centrela alrededor del 2016. O sea, dije, estaría increíble si nosotros podemos ayudar a la gente a entender cómo se van a sentir después de que ciertos eventos sucedan. En este caso es cómo los consumidores del cannabis se van a sentir después de ingerir un producto del cannabis. ¿Cómo podemos ayudarlos a detectar y cuantificar esos estados mentales que van a generar ciertos eventos? Ese fue como el propósito de haber fundado Centrela, y la visión que siempre tuve desde un inicio fue, yo creo que la única manera de resolver esto es analizando el cerebro, y la neurotecnología es la que se encarga de analizar el cerebro, que es una combinación entre un electroencefalógrafo, que son estos dispositivos que leen actividad cerebral a través de la piel o el cuero cabelludo, y la implementación de inteligencia artificial para entender lo que está experimentando el cerebro después de que ese evento sucedió. A partir de que ya tenías como que claro ese objetivo que me acabas de comentar, ¿cómo es ese proceso, ese camino, para fundar Centrela, para conseguir el financiamiento y empezar a organizar tu equipo, ¿no? Pues mira, hago una introspección de todo lo que sucedió. Lo primero fue, estaba muy emocionado y voy a hacer equipos, voy a invitar a mis mejores amigos o a los mejores que yo identifiqué en la carrera, durante la maestría de emprendimiento. Se ve que ellos tienen el potencial, los voy a invitar y vamos a hacer un equipo y socios y todo. Y pues no, ni madres, o sea, no, desafortunadamente no funciona así. Me di cuenta que es tu visión, es tu pasión, y nadie más la va a tener. Es muy difícil que alguien más la tenga, no voy a decir que nadie más, pero es muy difícil que alguien más la tenga, y es muy difícil que alguien más se quiera comprometer y entregar a todo a hacer realidad esta visión, porque pues no es una cosa de un año o dos, es literal dedicar tu vida. O sea, no es ni 1, ni 2, ni 3 años. Yo llevo haciendo esto 7 años y medio, y va para largo esto, y estoy totalmente consciente de ello.
Entonces, el primer reto fue eso, o sea, entender que cuando quieres emprender, tienes que iniciar tú solo a veces. Si no tienes esa persona que cree en ti, que son como están súper conectados y ya acoplados y saben cómo trabajar juntos y no hay ego, porque ese es un súper problema. No hay ego en yo soy el CEO y tú eres el CTO y yo tengo más que tú. Ese ego no existe y los dos están como casados en queremos alcanzar este objetivo y esta es la visión correcta. Yo creo que podría suceder. En mi caso, invité a muchísimos a ser parte del equipo de Centrela y fracasamos. O sea, no había manera. Entonces, lo mejor que pude yo haber hecho en ese tiempo es mi visión y yo sigo adelante sin importar de alguien que me ayude o no, o sin importar si la gente cree en mí o no, sin importar si la gente cree en el concepto o no. Es mi concepto, es mi vida, es mi proyecto y yo lo llevo hacia adelante, pase lo que pase y hasta donde llegue. O sea, entonces ese fue como que el principal reto. Y después pues es cruel el tema de emprendimiento, porque normalmente los emprendedores somos soñadores y vemos toda esta gloria, pero para llegar ahí y empezar con esos pasos es la parte más difícil. Entonces yo venía ya preparado para eso y después de la maestría, en lugar de haberme buscado un trabajo, reducí todos mis ingresos, mis gastos, para enfocar todos mis ingresos a este proyecto de Centrela y estar trabajando de tiempo completo. Esa es una manera, lo cual fue una vil locura. Y no sé sinceramente si se lo recomendaría a alguien más, porque sacrificas muchas cosas. Tal vez otra manera sería: consíguete un trabajo que te dé para cubrir tus gastos básicos y después invierte todo tu tiempo libre en trabajar en ese proyecto que te emociona y que te apasiona, hasta que en algún momento puedas empezar a generar dinero a través del proyecto, o puedas conseguir inversionistas que te fonden y puedas, o el gobierno, quien sea, pero que te permita ya brincar de tiempo completo. Entonces yo hice eso del 2016 al 2018, tratando de asociarme, no funcionaba, tratando de desarrollar la tecnología, hasta que conseguí un fondo del gobierno de Ontario, el cual me permitió contratar al primer científico Machine Learning o inteligencia artificial, y para ese tiempo yo me tuve que aventar a desarrollar el dispositivo, la primera versión. O sea, hay mucha gente que luego crea así: voy a hacer esto y voy a contratar. Cuando no tienes dinero, no tienes recursos y solamente eres tú y tu tiempo, tienes que desarrollar todos esos skills, esas habilidades técnicas y no técnicas. Entonces el doctor Bosniak, quien es hoy en día mi socio y el Chief Science Officer de Centrela, él siempre me guió. O sea, él también creía que era una locura todo esto, pero me ayudó. Él es una persona muy especial, no es el típico científico arrogante y mamón, sino el típico científico cool que le cae bien a todos los estudiantes. Entonces él me ayudó y así fue como él me fue guiando, y desarrollé yo el primer dispositivo, y ya con el primer dispositivo yo empecé a grabar los primeros datos. Conocí amigos que fumaban el cannabis, les encantaba, entonces iba yo a fiestas viernes, sábados y domingos. En lugar de irme a fiestas y así, yo iba a trabajar. No era que sufriera tanto, porque iba a fiestas y ya les decía a mis amigos: oye güey, a ver, ya vamos a hacer la grabación de los datos. Entonces les aplicaba el dispositivo y les grababa sus ondas cerebrales antes de que consumieran el cannabis, después de que lo consumían, y en ese tiempo estaba como que tratando también de relacionar el consumo del cannabis con su habilidad para manejar. Entonces así fue como se empezó desde ceros, yo haciendo todo. Y
Cuando sentía que ya me había llegado el agua al cuello, ya habían pasado 2 años y nada sucedía, y se veía que no había un camino de cómo resolver esto, el gobierno de Ontario soltó ahí un fondo. En total fue por alrededor de 1.2 millones de dólares lo que levantamos ahí, pero sinceramente sin ese fondo yo te podría decir con toda la sinceridad es que no hubiéramos podido tener el éxito o el progreso que hemos tenido hoy en día, porque así de fácil no hubiéramos podido hacer el estudio, no hubiéramos podido contratar a la organización de estudios clínicos para que evaluaran el performance de nuestra neurotecnología, y sin eso nadie creía en lo que estábamos haciendo. Entonces esa fue la diferencia, y sinceramente no sé Jonathan, por qué suceden las cosas así, pero escuchando a mucha gente que logra lo que quiere y que no necesariamente es el éxito profesional, mi conclusión es que tienes que hacer algo que te apasiona y enfócate en ello y trabaja en ello con cierta claridad hacia dónde quieres ir, pero no te aferres a un plano, a un camino, porque tú nunca sabes cómo van a llegar las cosas. Y así fue, no hubo un plan ni una estrategia ni mi plan perfecto y que me funcionó. Simplemente fue pasión, aferrarte, pon todo en el proyecto y las cosas se dan. O sea, de alguna u otra manera, de las maneras más inesperadas, las cosas suceden. Y bueno, así fue como se arrancó todo. Oye, pero no inventes, o sea, desde el 2016 al 2018 estuviste financiando el proyecto, ¿no? Pero, o sea, digo, lo comento porque quiero como resaltar esa parte de que fue pura inversión de tu parte, ¿no? O sea, fueron 3 años de invertir tiempo, tu propio dinero, hasta que pudiste tener, me imagino que como un tipo MVP o tener una investigación avanzada para que ya fuera atractivo para que el mismo gobierno invirtiera en el proyecto, ¿no? O sea, no fue de un día para otro, ¿eh? Yo decidí que quería estudiar hasta maestría y todo en diciembre del 2012. Creo que abril o mayo del 2014 yo renuncié a mi trabajo. O sea, desde esa fecha del 2014 yo dejé de generar ingresos, porque ya era el plan para venirme acá a Canadá, aunque sí tuve el apoyo de esta beca federal con CONACYT, dejé de recibir ingresos. Entonces sí fue literal algo medio traumático el hecho de a mis 26, 27 años dejar de generar ingresos y enfocar todo a este proyecto desde el 2014. 2016 me graduó y en lugar de conseguirme un trabajo sigo invirtiendo ahí mis ingresos, y del 2016 al 2018 afortunadamente alcanzo una prueba de concepto, como tú dijiste, 2 años estar ahí, y en ese momento fue cuando el gobierno de Ontario sacó este fondo, y afortunadamente fue un proceso objetivo donde les demostré que la neurotecnología tenía todo el potencial para transformar en la manera que se pueden educar a los consumidores, pero también cómo ocuparlo para prevenir el uso irresponsable del cannabis cuando manejas o cuando trabajas. Entonces fue desde el 2014 que dejé yo de recibir ingresos, y me gusta mucho que aclares ese punto, porque yo creo que para emprender un negocio tienes que generar conciencia de lo que conlleva. No es un juego, no es algo super cool. Yo creo que tiene que ser una decisión de vida. Te va a llevar 10, 20 años, no sabes cuánto, tal vez enfocarte en ese objetivo y lograrlo. Oye, Israel, ya ves que me comentaste que en su momento, cuando tú tenías la visión de crear Centrela, habías invitado a tus amigos, ¿no? Que es casi lo normal. Lo que hacemos normalmente cuando estamos emprendiendo y no tenemos mucha experiencia, pues invitas a tus amigos, ¿no? Con los que mejor te llevas. Mi pregunta sería, ¿tu emprendimiento hizo que pues perdieras amistades? Por ejemplo, invitaras amigos, se volvieran socios, por cuestiones de visiones diferentes, tronara ahí la relación de trabajo y se perdieran amistades. El ingeniero Louis Johnston me advirtió
desde el principio. Cuando lo contacté y le dije que lo que quería hacer, me dijo: yo sé lo que tienes que hacer, cabrón, pero es un camino solitario. Si pierdes relaciones, no puedo decir tal vez enfocado solamente a amigos, pero es una vida muy solitaria, porque vas en contra a la vida tradicional de te gradúas, consigues un trabajo, empiezas a ganar buenos ingresos, a generar ingresos, un carro, una casa, y sigues creciendo en una empresa, etcétera. El emprendimiento es, yo creo que en lugar de ir así como cuando entras a trabajar, te vas así. Entonces, ir en contra de todo eso, tienes un estilo de vida totalmente diferente, pierdes amigos, tu vida social la pierdes en general. En el tema de invitar amigos a asociarte, sí terminas al final afectando ese tipo de amistades o relaciones, porque al final muy probablemente no va a funcionar, te digo, si ambas partes no sienten esa misma pasión por ese propósito, ¿sabes? Y no tienen la misma visión de cómo se debe de alcanzar o lograr ese propósito. Entonces sí, yo creo que es uno de los errores garrafales que cometemos cuando no tenemos experiencia en arrancar un negocio. Y yo creo que parte de eso, miedos e inseguridades de vamos a hacerlo en equipo, ¿no? Y cosas así. Definitivamente afecta las relaciones con amistades. Sí, exactamente. Digamos que el emprendimiento a veces en parte del camino pues es un camino un poco solitario, ¿no? pero ha valido la pena, porque Centrela se está impactando, ¿no?, de manera positiva en Canadá a nivel de investigación, ¿no?, con respecto pues a estos efectos. Actualmente pues utilizas una metodología. Esta metodología CUSIC fue creada en Centrela. No sé si me puedes platicar un poquito acerca de eso. Sí, claro, Jonathan. Definitivamente ha valido la pena. Es lo que yo quería. Algo que entendí es que el éxito o el fracaso de Centrela es independiente a mi éxito a nivel personal, porque la manera que yo mido mi éxito es en que estoy haciendo lo que yo quiero y lo que me apasiona, y obviamente aprendiendo a manejar y a lidiar los retos de la vida, lo que conlleva sabes, ir por tu pasión, perseguir tu pasión. Referente al impacto que Centrela ha tenido hoy en día, creo que la gente apenas lo va a empezar a ver, yo creo que a finales de este año o el siguiente. Como te platicaba, había dos problemas muy grandes. Nos habían prohibido o limitado para ayudar a los consumidores, ¿no?, y generar esta información importante. Uno era que no existía tecnología como la nuestra para detectar y cuantificar estados mentales relacionados a experiencias que genera el cannabis, y la segunda es que no existía una metodología científica para cuantificar y documentar todos esos efectos o experiencias que generó un producto del cannabis y qué tipo de consumidor los generó también, ¿no? Fíjate que Eduardo me comentaba que uno de los comentarios que él recibió de alguien era que estaba cool lo que hacíamos, pero que ya había centros de investigación que estudiaban las drogas y el cannabis en el cerebro. O sea, esto no es nada nuevo. Los electroencefalógrafos y estudios clínicos respecto a qué áreas del cerebro son estimuladas cuando tú consumes cannabis, o cuando tal vez consumiste cannabis y estás intoxicado y manejas. Todo eso ha habido investigación desde hace más de 50 años. Desde 1970 creo que hemos encontrado estudios. ¿Cuál ha sido el problema? Que no había existido una metodología estándar y una medida estándar para cuantificar esos efectos o esas experiencias de cannabis. Si tú analizas todas esas publicaciones, todos ellos se enfocaban en estudiar ciertos cambios a nivel individual en esa población, en ese número de participantes, que eran tal vez 15 o 30, pero lo que se encontraba en ellos no era replicable en otros consumidores o en otros estudios, porque no tenían el big picture, donde analizaban los factores humanos y analizaban la droga como tal. Ese tipo de estudios simplemente se enfocaban en estudiar los efectos farmacodinámicos y farmacokinéticos de la droga como tal, o sea, cómo la droga se consume, se procesa a través de todo el sistema digestivo, bla, 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 y cómo esa droga llega al cerebro y qué estimulación tiene el cerebro. Pero las
las herramientas que se ocupaban para estudiar el cerebro eran básicas. A los neurólogos o neurocientíficos no les había permitido entender o identificar patrones complejos que fueran repetibles en la demás población. Y esa es la parte única que generó Centrela. Cuando combinamos esta tecnología, este dispositivo, con inteligencia artificial y una base de datos masiva, que me atrevo a decir que es la más grande del mundo, donde le enseñamos a los algoritmos, ya analizamos la información, el neurocientífico Dr. Dan Bosniak la analizó y sabe cómo categorizarla. Ahora tu inteligencia artificial encuentra patrones que son aplicables a la mayoría de la población. Esa es la parte única. Ninguna otra farmacéutica ni organización de investigación ha logrado encontrar ese tipo de patrones que son replicables. Entonces esa fue una parte, la neurotecnología como una solución a detectar y cuantificar de manera estándar para la mayoría de la población esos estados mentales que genera el cannabis. Cuando digo estados mentales es como estados psicoactivos, o te sientes con energía y alegre, o te sientes deprimido, o te sientes como cansado y listo para dormir, o te sientes relajado, etcétera. Entonces esa es la parte disruptiva de la neurotecnología cuando la combinas con inteligencia artificial. El segundo aspecto de nuestra investigación es que creamos una metodología científica, o sea, un protocolo estandarizado para medir los efectos que genera o las experiencias que genera un producto de cannabis y un tipo de consumidor, y cómo consumieron ese producto. Entonces esas tres principales variables las documentamos muy bien, y después ocupamos la neurotecnología y otras herramientas de research para documentar toda la experiencia. O sea, cuando te empiezas a sentir high o marihuano, qué tan marihuano te vas a sentir, cómo te vas a sentir cuando estás marihuano, y a las 5 horas cómo te sigues sintiendo, qué tipo de cambios de mood, de estados emocionales te va a generar, etcétera, etcétera. Eso no existía, y eso es lo que nosotros estandarizamos. Y una vez que lo estandarizamos, hemos estado recibiendo a cientos de consumidores que vienen y con mucho gusto, It's All for Science, vienen a nuestro centro de investigación y traen su producto. Entonces documentamos quiénes son ellos como consumidores, qué producto traen, y entonces ya ahora sí aplicamos la neurotecnología y otros tests y documentamos toda esa experiencia. Y entonces esa es la base de datos única que estamos desarrollando y que nos está ayudando a encontrar mucha información que va a transformar en cómo el consumidor compra cannabis. Hoy en día, si tú te metes en una tienda en línea, vas a encontrar más de 1,000 productos, al menos aquí en Canadá, y entonces no sabes cómo comprarlos. O sea, no sabes cómo tomar una decisión, cuáles son los mejores productos para ti. Y esa es el problema que estamos resolviendo, que vamos a poder decir: dime quién eres tú, dime qué tipo de experiencia quieres alcanzar con el cannabis, y yo te voy a encontrar los productos que te van a ayudar a alcanzar esa experiencia. Y qué bueno que comentas ese tema de la diferenciación. Ustedes pudieron encontrar, pues digamos, de estímulos, ¿no? Que van provocando estas sustancias. Bueno, y fíjate que me gustaría comentarte pues también que aquí en México ya han estado empezando a surgir nuevos proveedores, influencers, por decirlo así, que empiezan ya a promover sus empresas, sus productos canábicos. Inclusive hay un expresidente, no voy a decir su nombre, digo para no hacerle publicidad, pero inclusive hasta hay un expresidente que ya está promoviendo pues todo este tipo de iniciativas, ¿no? Seguramente México va a tener ese tema, ese detalle o problema de desinformación. Entonces seguramente este tipo de investigaciones pues van a beneficiar a los proveedores. Y pues me gustaría preguntarte cuál ha sido la respuesta de los proveedores, ¿no? Con respecto a sus investigaciones, y la respuesta de los consumidores, porque veo que pues gustosamente van a hacerse los estudios ahí en el laboratorio, ¿no? de Centrela, ¿no? Todo sea por la ciencia. Recapitulando, el objetivo y la razón por la cual el gobierno de Ontario nos fondeó es porque ellos querían que los ayudáramos a investigar de mejor manera, de manera más objetiva y exacta, cuando alguien está marihuando y cuando está manejando o no. A lo que voy es: la primera aplicación comercial de nuestra neurotecnología se pensaba que iba a ser para los policías, aplicar la ley.
Después nos dimos cuenta que eso nunca iba a suceder porque requiere cambios legislativos, y asumiendo que ya una vez ellos creen en la nanotecnología y que hay demasiada investigación científica que pruebe que esto es como que el estándar que va a suceder, nos dimos cuenta que eso iba a llevar muchísimos años. Entonces yo dije, bueno, me voy a morir de hambre si me espero a irme por este mercado. Dije, bueno, ¿qué pasa si me voy por el mercado de las empresas de gas, empresas transportistas, etcétera? A ellas les interesa garantizar que no va a haber gente manejando cuando están marihuanos. Muy parecido el problema. Entonces dijo, bueno, la siguiente posible aplicación comercial son estudios clínicos para estudiar el cannabis. Mucho más accesible, pero es un mercado muy pequeño en el aspecto de monetizarlo y que toma demasiado tiempo hacer estudios clínicos. O sea, dije, esto tampoco es sustentable como un negocio. Esto no se va a volver un negocio. Y en ese tiempo, como alrededor de 2018, yo me empecé a reunir con empresas que producen el cannabis aquí en Canadá y con pioneros de la industria del cannabis aquí en Canadá. Entonces empecé a desarrollar relaciones con ellos. Algo que es muy importante, que ahora me doy cuenta, es que tu habilidad para comunicar una idea es clave. Y como yo no alcanzaba a ver el impacto de esta neurotecnología para estudiar y describir los efectos que generaba un producto en ese tiempo, yo les seguía hablando de esto de probar y defender que los consumidores no necesariamente están marihuanos cuando tienen THC en el cuerpo, simplemente son residuos, y que nosotros podíamos probar eso con la nanotecnología. Entonces ellos está muy bien, es como que muy caritativo todo esto, pero a mí esto no me interesa si no me dices cómo voy a generar dinero, punto. Al final a eso se resume a hacer un negocio. Cuando nos cayó el 20 que nosotros podíamos hacer este tipo de investigaciones, que fue en base al progreso que tuvimos internamente, a los resultados internos que encontrábamos, entonces eso fue lo que yo utilicé para presentárselo a los productores. Y ha sido todo un proceso, te puedo decir, de 2 años. La parte de emprendimiento se llama evangelizarlos. O sea, ¿cómo le explicas a una industria que existe una manera que no se imaginaban para resolverles un problema? Entonces oye, esta neurotecnología mide los efectos psicoactivos del cannabis. Podemos documentar los efectos que genera tu producto. De entrada, no creo en eso, cabrón. O sea, nadie ha hecho algo como esto. Entonces 2 años nos llevó evangelizarlos en este concepto para crear conciencia en ellos. Entonces, a los primeros que convencí fueron a estos pioneros, y ellos, los pioneros que se llevaban con todos los ejecutivos, CEOs e inversionistas y todo, y así de la industria del cannabis, ellos los convertí parte de mi advisory board, mi grupo de consejeros, y ellos son los que me empezaron a ayudar a conseguir reuniones con decision makers. O sea, lo que platicábamos también con Eduardo esa vez. O sea, si tú vas y le quieres hablar al que está haciendo la investigación de cannabis, te va a tomar a loco, o su ego, o simplemente, aunque le guste lo que estás haciendo, no tiene el poder para tomar decisiones. Entonces tienes que saber identificar con quién quieres hablar. Si hablas con los de abajo, y no lo digo en el mal sentido, pero no tienen o la visión, el impacto que tiene el negocio, el poder para tomar decisiones, estás perdiendo tu tiempo. Entonces yo me di cuenta de eso, me traje a estos consejeros, invité al negocio a un ejecutivo de negocios que llevaba más de 20 años trabajando en las startups y todo eso, y él conmigo y con nuestro Chief Science Officer, el Dr. Bosniak, y nuestro grupo de consejos, consiguiendo unas reuniones con ellos, les presentamos todo este proyecto y les encantó. Y desde el año pasado empezamos a trabajar con ellos. Fase 1, compartir con ellos los resultados de estas experiencias del cannabis que sus productos están generando para cierto tipo de consumidores. Y lo que vas a ver este año es productores del cannabis ahora ya lanzando campañas promocionales o informativas acerca de esos efectos que sus productos generan. La razón por la que nunca lo habían hecho ellos antes es por lo que te había dicho, no había una manera de medir los efectos y una metodología científica para hacerlo. Entonces ahora que ya lo tenemos, los pioneros, los first movers, early adopters, ya identificaron
la oportunidad que representa para ellos, y entonces en este año va a haber ya campañas de marketing en base a los datos que nosotros estamos generando. Ese es nuestro primer modelo de comercialización. Nosotros hacemos la investigación, nosotros somos dueños de los datos, otorgamos una licencia a los productores para que a través de esta información que está respaldada con resultados científicos, ellos puedan promocionar y diferenciar sus productos. Entonces esa va a ser la primer etapa de comercialización y les está encantando. La segunda etapa va a ser en la parte de retail, la parte ya de venta del producto, cómo ayudar al consumidor a encontrar los mejores productos para él y garantizar que tenga una experiencia, sabes, positiva y aprenda a consumir el cannabis de manera responsable. Excelente, porque entiendo de esta forma la investigación que ustedes están haciendo, la labor de investigación se traduce en darle esa confianza o que el consumidor tenga la confianza de saber qué efectos va a tener ese producto, ¿no? Determinado, ¿no? Con base al perfil. Entonces, pues yo creo que es un beneficio enorme tanto para el consumidor como para el productor, el proveedor, ¿no? Está muy padre, ¿no? O sea, realmente. El siguiente proyecto que vamos a comercializar pronto va a transformar totalmente esa experiencia de comprar cannabis, porque ese es el principal problema del consumidor. Es un miedo que compro y cómo lo consumo, porque he escuchado tantas historias que vomitó, que se puso loco, que se desmayó y se quedó dormido por días o no sé, medio día, etcétera. Ese es un miedo que los productores ni las plataformas de e-commerce hoy en día han podido resolver para el consumidor, y eso es lo que nosotros vamos a resolver cuando lancemos una solución específica para el consumidor. Es la primer necesidad a satisfacer para el consumidor, y yo creo que eso va a transformar totalmente toda esta experiencia de cannabis retail. Sí, yo también lo creo. Y bueno, Israel, me gustaría preguntarte, ¿en dónde ves a Centrela en 5 años, ¿no? Con respecto a todo este mercado. En 5 años, se me hace una meta a mediano plazo, vamos a haber transformado esa parte de retail. Vamos a lanzar una solución, ya la verán en algún momento, donde yo creo que se va a volver como el primer paso, donde todos los consumidores, inicialmente Canadá, Estados Unidos, va a estar abierto tal vez a nivel internacional, se va a volver como que la primera herramienta, la primer fuente de información a la que quiero ir para tomar una decisión. ¿Qué producto debo de consumir para conseguir esa experiencia que quiero alcanzar, acorde a quién soy yo? Entonces, en 5 años nos vemos transformando la parte de cannabis e-commerce, cómo los consumidores van a comprar cannabis. Y sí, no sé qué efectos va a causar también esta transformación, pero eso es a donde veo Centrela en 5 años. En 10 años las oportunidades son infinitas. Con la nanotecnología podemos básicamente, este método que patentamos es replicable a cualquier otra droga o cualquier otro estado mental. O sea, cómo capturar, nosotros tenemos ya esa experiencia, el know-how y propiedad intelectual para saber cómo identificar estados mentales, cómo grabar, sabes, tu cerebro cuando estás experimentando ese estado mental, y después cómo aplicar inteligencia artificial para que aprenda cómo identificar y cuantificar esos estados mentales. Y en base a eso, en 10 años veo el Cognalizer reemplazando a test psicológicos y test de droga que son totalmente subjetivos. O sea, en el futuro no vas a necesitar preguntarle a la gente, oye, dime cómo te sientes. Simplemente en base a su actividad cerebral vamos a poder decir cómo te sientes y cuantificar ese estado mental. Ok, suenan objetivos muy ambiciosos. La verdad es que suena muy interesante y te deseo mucho éxito con eso. Y bueno, Israel, pues me gustaría hacerte unas últimas preguntas antes de terminar el podcast, unas preguntas un poquito más personales. Pues me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a ese Israel que terminó la carrera? A tu yo del pasado. Yo creo que saber cómo controlar tus emociones
sobre todo las, bueno, positivas también, porque te llevan a tomar a veces decisiones erróneas o no exactas, pero sobre todo las emociones negativas. Todos de alguna manera tenemos miedos y traumas, etcétera, y cuando no sabes controlar todo eso, te llevan a tomar decisiones erróneas, incorrectas, etcétera. Y creo que cuando sabes tener control de ti mismo, ya tienes, o sea, todo va a ser más fácil y todo puede ser tal vez más rápido. Entonces yo creo que ese sería mi concepto. Yo siempre he tenido un carácter muy fuerte, he sido muy rebelde, muy intenso, y algo que he aprendido estos últimos par de años es que toda esa intensidad y toda esa energía, en mi caso, si no la sé canalizar para desarrollar y construir y progresar, es tóxica y al contrario se vuelve destructiva. Entonces yo creo que ese sería el consejo que me daría a mí cuando estaba en la carrera. Y bueno, desde niño, porque yo fui siempre un cabrón. Desde que tengo memoria, desde la primaria yo me he peleado con maestros. O sea, en primaria me peleé con maestros, en secundaria, en prepa, en la universidad. Y comento esto, Jonathan, porque no estaba yo mal. Mi lógica, por lo que peleaba o defendía, estaba bien, pero al no saber controlar mis emociones y toda esa energía y coraje y no saber cómo decirlo de una manera correcta, era lo que me llevaba a no conseguir realmente lo que quería de la mejor manera. Entonces ese yo creo que sería un consejo, y creo que aplica para todos. Si eres una persona con un carácter agresivo o un instinto agresivo, o si eres al contrario una persona muy tímida y todo te da miedo, ese miedo te está paralizando a no hacer cosas, etcétera, etcétera. En mi caso yo era tan agresivo, tan intenso, que si no lo controlo y no lo sé decir y no lo sé comunicar y manejar de manera correcta, o asusto a la gente o me peleo con la gente, etcétera. Entonces ese consejo me daría. Muy bien. La siguiente pregunta sería: si tú pudieras cambiar algo de tu pasado o mejorar algo que hayas hecho, una cosa, ¿qué sería? Digo, si la hay, ¿no? Es exactamente esa, Jonathan. Mejorar mi habilidad para comunicarme sería, yo creo que una de las cosas que cambiaría. Y parte de eso es saber controlar mis emociones para canalizar toda esa intensidad y coraje y energía en resolver problemas, sabes, progresar, construir, en lugar de seguir todo eso genera conflicto del otro lado. Y me he dado cuenta que al final siempre ha sido ese mi objetivo, resolver y progresar y todo, pero al no saber tal vez decirlo de una manera exacta y correcta y bla bla bla, puede ser percibida de una manera incorrecta, inadecuada del otro lado y generar un efecto que no es lo que quisiera. Entonces eso cambiaría. Perfecto. Y bueno, la última pregunta, Israel, ¿qué consejo le darías pues a todas las personas que, como tú en su momento, pues tuvieron que emigrar a otro país para poder cumplir sus sueños o para buscar una mejor calidad de vida, y que tal vez en este momento no le están pasando tan bien porque están alejados de la familia o simplemente no están, tal vez no tienen un trabajo, se están acomodando, tienen tal vez esas carencias de momento? ¿Qué les podrías aconsejar? Pues que no tengan frío hasta que no vean pingüinos. Yo creo que cuando estás en busca de tus objetivos y de tus sueños, la vas a pasar cabrón, y van a existir esos momentos difíciles. Entonces simplemente es tener paciencia. O sea, si realmente eso es lo que quieres, aguanta, porque algo va a suceder. Cuando yo estaba a punto de tirar la toalla, y lo comentaba ahí con Eduardo, yo me salía a medianoche en enero, en febrero, que estábamos a menos 20 grados aquí en Canadá, y me salía yo a caminar porque para mí ya me estaba volviendo loco de toda la situación. Esto fue por el 2017, antes de que consiguiéramos inversión, y decía, se me está acabando mis ingresos, no tengo nada. Ya tengo 28 años, 29, no me acuerdo cuántos tenía en ese tiempo, y no veo cómo esto va a suceder, y me salía literal a llorar a medianoche, y lo único que yo decía era: Dios, universo, energía, Buda, dame una señal si debería de seguir con esto, o ya párale a esta locura y me enfoco a hacer lo que, o sea, me consigo un trabajo, porque yo sabía que no iba con la experiencia en el sector financiero y haber trabajado
trabajado en CD Banamex, que es parte de CD Group y que también está aquí en Canadá. Yo sabía que podía conseguir un trabajo y ya, ¿no? Pero no quería, o sea, me aferraba a lo que me apasionaba, y nada más de pensar de regresar a trabajar en lo que no me había gustado era algo inimaginable. Pero entonces al haberme abierto a esa posibilidad de escuchar los mensajes, las oportunidades, cambia toda tu perspectiva. Entonces siempre hubo una razón por la cual debía de continuar. Bueno, si voy a tratar esto, si esto no funciona, bueno, ya, al carajo. Y cuando estaba tratando eso, o progresábamos más o encontraba otra oportunidad, y siempre fue esa mi filosofía, siempre y cuando exista una oportunidad más, una alternativa, la voy a intentar, porque si no se llega a dar esto de Centrela, voy a tener la satisfacción de que agoté todas las oportunidades, y no fue por mí, simplemente fue porque pues no era viable, no era factible o lo que fuera. Pero hoy en día está de mi lado alcanzar ese objetivo. Entonces, ustedes no tengan frío hasta que no vean pingüinos, aguanten y algo va a suceder. También es importante pedir ayuda. Hay mucha gente que no pide ayuda o no sabe pedir ayuda, y es algo muy crítico cuando estás en esas situaciones, y créeme que hay gente que te va a ayudar. Es lo que recomendaría. Israel, pues te agradezco mucho esos consejos y ese tiempo. Yo entiendo que pues ahorita tienes una agenda muy apretada, ¿no? Pues tienes que estar liderando una empresa. Te agradezco mucho. Me gustaría que más adelante pudiéramos, me aceptaras la invitación para otras pláticas, otro podcast. Y pues nada, no sé si te gustaría que comentarnos en qué redes sociales te podemos seguir, o qué proyectos te gustaría que estuviera viendo la audiencia. En donde más publico respecto de Centrela y nuestro progreso y avances es en LinkedIn. Entonces en LinkedIn me pueden buscar como Israel Gasperín Haas, ahí me van a encontrar. También pueden seguir a Centrela Inc. en LinkedIn. En Facebook de vez en cuando ahí publico cosas como del lado más personal, y con amigos y todo, pero pues bienvenido si alguien me quiere enviar un connection request, un friend request, también podría ser por ahí, pero LinkedIn yo creo que es donde publico más acerca de Centrela y de mi vida como emprendedor. Perfecto, Israel, pues te agradezco mucho y te estaremos invitando próximamente para nuevos podcasts, y te deseo mucho éxito con el emprendimiento o la empresa que has creado. Muchas gracias, mi estimado Jonathan, por la invitación, y como se lo dije a Eduardo, hay mucha gente que a mí me ha ayudado sin el objetivo de como lucrar o sabes, tomar una ventaja, o no sé, no por esa parte de monetizar o cobrar por un tipo de consejo o servicio. Y es uno de los compromisos que yo siento también con los mexicanos en general, con cualquier persona que quiera que lo pueda ayudar con algún consejo, algún comentario, compartiendo mi historia, pues lo que he logrado, lo que no he logrado y cómo la he cagado 1001 veces. Para mí es un gusto y un placer agregar valor de esa manera. Excelente.